porque las autoridades de Uganda dicen que van a ir de casa en casa revisando quién no ha salido a cumplir el decreto y no está barriendo las calles de su ciudad. Y uno se pregunta, wow, qué eficiencia, ¿verdad, hermanos? Porque de repente nosotros hemos visto cómo hay delincuentes que nunca pueden atrapar, nunca pueden saber dónde están, jamás pueden advertir en dónde están escondidos, no saben nada, no pueden ser tan eficientes para ir buscándolos hasta que los encuentren, ¿verdad, hermanos? Pero cuando se pasa un decreto que se está superponiendo sobre un decreto de Dios, ahí sí hay una eficiencia inusitada de parte de los poderes civiles del mundo. Ahí sí están muy pendientes de casa en casa para saber quién no está pisoteando el santo día de reposo en Shabbat, ¿verdad, hermanos? Es decir, son preguntas que cualquiera pudiera hacerse. Y claro que el gobierno pudiera decir que es muy loable que las personas cuiden su ciudad. Después de todo, hay gente de muy bajo nivel educativo que arroja basuras por todas partes y sus ciudades son totalmente, horripilantemente llenas de basura. Y uno pudiera de alguna manera entender el acto educativo de enseñarle a las personas a que no estén tirando basuras a toda hora por fuera de los lugares donde se debe poner la basura. Sin embargo, es como bastante curioso que todas las personas de la nación tengan que hacerlo a la misma hora y el mismo día, ¿sabes? Porque a la final es cuestión de recoger la basura. Puede ser a cualquier hora, lo importante es que se recoja, ¿verdad, hermanos? Así que son cosas bastante curiosas y cualquiera que no lo note no es más que un simple zombie, un autómata que ya no tiene conciencia ni autonomía. Igual que quienes emiten este tipo de decretos que saben muy bien qué es lo que están haciendo. Ahora, tú tal vez pienses que es imposible que este tipo de decretos se pasen en España, Chile o Estados Unidos, naciones avanzadas del primer mundo, donde las personas son muy civilizadas. Pero tengo malas noticias para ti. Lo mismo pensábamos en la pandemia. A nadie se le hubiera pasado por la cabeza que las mismas personas exigieran que las encerraran dentro de sus propias casas de forma forzada. Y sin embargo, gustosamente lo exigieron y el gobierno les cumplió ese deseo. El punto es claro, cuando estamos ante algo que las multitudes están haciendo al mismo tiempo y de la misma forma, estamos ante una hipnosis colectiva. Y por eso aquí la razón y la lógica no funcionan. Uno pudiera pensar, no, esto no tiene razón de ser. Las personas no lo van a aceptar, lo lamento. Pero cuando la multitud se aglutina en torno a un concepto, la multitud puede hacer algo que es totalmente irracional sin que tú te lo esperes en ningún momento, ¿verdad? Porque no es lógico, no es razonable, porque las multitudes no son lógicas ni razonables. Y esto es algo muy poco estudiado en nuestra sociedad, pero que curiosamente es de extrema importancia. ¿Cómo actúan las multitudes? ¿Por qué las multitudes tienen una personalidad propia que en cierto momento no puede ser controlado por nada ni por nadie? Sobre todo cuando como individuos tenemos esta tendencia a creer que la multitud siempre hace lo correcto, porque lo hace mucha gente, y si lo hace mucha gente debe ser lo correcto, ¿verdad, hermanos? Y este es un concepto muy, muy errado de parte de cualquier persona. Pensar que porque algo lo hace la mayoría de gente es lo correcto. Sin embargo, el concepto de hipnosis colectiva nos revela todo lo contrario, que las multitudes pueden asumir acciones inentendibles a la lógica y a la razón,
¿Cómo así que en Uganda las personas todas se han puesto de acuerdo para salir a limpiar las calles de su ciudad a la misma hora y el mismo día? Es algo bastante ilógico. Pero en este video vamos a estudiar un poco de la psicología de las masas. ¿Por qué ocurren estos fenómenos? Porque no es solo un decreto del gobierno, como ya lo hemos estudiado. Las personas lo reclaman, lo exigen. A la final luego el gobernante simplemente está cumpliendo ese deseo de la multitud. Y por eso tenemos que estudiar por qué se dan estos fenómenos. Sobre todo cuando vemos movimientos nacionalistas. Uno pensaría que estas cosas estaban en el pasado, sobre todo con lo que ocurrió con Hitler. Pero estamos de vuelta ante movimientos que buscan pisotear los derechos humanos y que buscan imponer sobre las personas religiones que, aunque pueda que sean cristianas, no está bien que un gobierno imponga la religión sobre alguien a la fuerza. Pero cada vez es mayor el número de personas que están perfectamente de acuerdo en que a los niños se les obligue a hacer oraciones, y es algo bastante torcido. Y sin embargo, esto hace parte de la voluntad de una multitud que cada vez es mayor. Y por eso este video nos va a dar mucho entendimiento de qué ocurre cuando se van aglutinando personas en torno a un concepto y esta mayoría empieza a actuar de una forma bizarra mediante una voluntad propia, y que tú de repente no esperas lo que va a hacer la mayoría hasta que lo hace. Y esto explica un poco el por qué para algunas personas es tan difícil salir de este engaño, de esta hipnosis colectiva. Inclusive cuando les muestras pruebas, cuando les haces ver que esto no tiene lógica, son personas que están hipnotizadas y no pueden salir de su engaño. Y es que cuando un grupo de personas empiezan a asumir la mente colmena, esta mente colectiva, cada persona que conforma el grupo de repente se despojan de su pensamiento crítico individual y empiezan a asumir una mente colectiva. Y es algo bastante curioso. Son personas que se sincronizan con la mente del grupo. Y de repente, estas personas empiezan a decir los mismos chistes, a vestir de la misma manera, a comportarse de la misma forma, siguen una religión nacional, realizan las mismas tradiciones. Es como si todo lo hicieran sincronizado, al mismo tiempo, a la misma hora. Y si te pones a pensar, da hasta miedo. Entonces, como para empezar a darle un marco teórico a esto y como para que podamos entender por qué de repente ocurren estos fenómenos, por qué las multitudes de un momento a otro se ponen de acuerdo para que sean encerradas en sus casas, o para que todos salgan con una escoba a limpiar las calles de su ciudad, tenemos que estudiar algo que se llama psicología de las masas. Y uno de los más estudiosos de estos conceptos de psicología de las masas fue el señor Gustave Le Bon, quien vivió por allá en el año 1840 y que fue la persona que más trató de investigar estos fenómenos y el por qué, cuál es la razón de que los seres humanos que actúan en grupo parecen de repente comportarse sincronizadamente, o como yo le he llamado, tienen un síndrome de bandada de pájaros que van de aquí para allá. Y sin embargo, a veces no se puede ni entender por qué las personas hacen eso. Entonces, este señor Gustave Le Bon se dio cuenta de este fenómeno interesante, que es como algo así. Si yo voy por la calle caminando solo y de repente veo a otro individuo corriendo y gritando que ahí vienen los extraterrestres, lo más probable y seguro es que yo no le voy a creer nada
a ese individuo y hasta puede que piense que está totalmente loco. Pero si de repente veo a 100 personas corriendo y gritando al mismo tiempo, diciendo que ahí vienen los extraterrestres, lo más probable es que yo también salga corriendo con ellos, creyendo que de verdad ahí vienen los extraterrestres y que inclusive tal vez ya están aterrizando en mi ciudad. Pero además, estaré corriendo con la multitud de un lado a otro sin que yo ni siquiera sepa para dónde vamos ni por qué estamos corriendo. Entonces este experimento, que algunas veces puede verse por ahí en la televisión o en el internet, nos revela que como individuos aislados aplicamos nuestro intelecto a lo que hacemos. Cuando estamos solos y vemos a una persona corriendo y gritando y diciendo que vienen los extraterrestres, usamos nuestra razón para decirle a esta persona: mira, no hay nada, no hay ningún tipo de extraterrestres, esto que tú estás diciendo no tiene lógica. Pero cuando nos unimos a un grupo, entonces ocurre un fenómeno interesante, porque en ese momento ya no pensamos por nosotros mismos. De repente nos despojamos de la lógica y de la razón, abandonamos inclusive nuestra propia mente y ahora nos sometemos a lo que el grupo piense, diga o haga. Y si todos dicen al unísono que ahí vienen los extraterrestres, según la psicología de las masas, eso es exactamente lo mismo que yo voy a pensar, porque he decidido alienarme al grupo. De repente voy a pensar que efectivamente los extraterrestres están desembarcando en mi ciudad. Y sin embargo, no hay prueba en lo absoluto de ese asunto. Ahora, peor aún si enciendo la tele y el noticiero está diciendo precisamente eso, que efectivamente vienen los extraterrestres, aun y cuando tampoco estén mostrando prueba de que efectivamente vienen los extraterrestres, pero es una confirmación contundente a favor de un miedo irracional que existe en la multitud y que queda confirmado a través de la televisión. Y en ese momento, como yo me he despojado de mi intelecto y de mi razón, mi cerebro se ha bloqueado por completo y ya no funciona mi cerebro. Ahora yo obedezco lo que diga la multitud, lo que diga la televisión, sin que yo ni siquiera haya advertido lo que ha ocurrido, ¿verdad, hermanos? Es decir, no es un proceso del que la persona pueda ser consciente. Cuidado, te despojaste de tu pensamiento crítico, ahora estás obedeciendo a la multitud sin que tú tengas ningún tipo de pruebas de lo que la multitud dice o hace, pero igual la obedeces. Es algo que pasa rápidamente en el cerebro del individuo y de un momento a otro ya no importa más nada, solamente importa obedecer a la multitud. Eso nos lleva a un punto crucial de la psicología de las masas, y es aquel en el cual, a la final, la multitud ni siquiera sabe cuándo se inició esta idea de que ahí vienen los extraterrestres. Y eso es como lo más irónico. Tenemos la tendencia a pensar de que las multitudes están muy informadas, de que seguramente saben exactamente cuándo se inició este concepto de que ahí vienen los extraterrestres, de que hay varios testigos porque es una multitud, de que seguramente varias personas vieron la